En octubre de 2011, en el batallón de infantería número 14, aparecieron los restos del maestro Julio Castro. Fue justo acá. Al año siguiente, en marzo, aparecieron los restos de Ricardo Blanco Valiente, acá. Este año, a unos 100 metros de ahí, justo acá, volvieron a aparecer restos óseos. Acá, en 2011 y 2012, y acá, en 2023. ¿Cómo trabaja el grupo de antropología forense que busca restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar en Uruguay? ¿Cuál es la metodología para excavar? ¿Dónde han aparecido restos desde 2005? En junio de este año se volvieron a encontrar restos en el batallón 14. Esta sería la sexta persona en ser hallada desde que comenzaron las excavaciones en 2005. Ese año, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se comenzaron a realizar excavaciones en distintos puntos del país para intentar recuperar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Los primeros restos que se encontraron fueron los de Uva Gesner Chávez Sosa, el 29 de noviembre de 2005, en un sitio conocido como la Chacra de Pando. Ese lugar fue utilizado por el MLN en 1970 y años más tarde pasó a estar en manos de la justicia militar. Según las fichas oficiales de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Chávez Sosa fue detenido el 28 de mayo de 1976 en la calle Baimaca, en Montevideo. El 2 de diciembre de ese mismo año hubo otro hallazgo. Bajo una pista anónima, los investigadores pudieron encontrar restos en el batallón 13. Más tarde sabrían que se trataba de Fernando Miranda, detenido en su domicilio en noviembre del 75. El tercer hallazgo se dio en 2011 en el batallón de infantería número 14. El maestro Julio Castro había sido detenido en el 77 en la vía pública. El cuarto hallazgo ocurrió al año siguiente en el mismo predio y fue identificado como Ricardo Blanco Valiente. El comerciante, militante del Partido Comunista, fue detenido en el 78 en su domicilio en Montevideo. El quinto hallazgo ocurrió en el 2019 y los restos correspondían a Eduardo Bleyer. El odontólogo había sido detenido en octubre del 75 en la vía pública. El 6 de junio de 2023, a pocos metros de los restos óseos de Castro y Blanco, los antropólogos volvieron a encontrar restos óseos. ¿Cómo se llegó a buscar en esos sitios? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de reconstruir a partir de distintas declaraciones? Las referencias, los datos, o sea, la información es como, así ustedes han visto, o sea, son bosquejos con muy pocas referencias, sin escalas, algunas engañosas, algún dato tienen y es difícil, sí, orientarse, o sea, también por eso cuesta, hay muchas zonas que son muy parecidas, o sea, dentro, supongamos, el batallón 14 te mencionan cañadas, arroyos, puentes, capaz que hay uno, pero hay un arroyo que es muy largo, son varias cañadas, hay un monte, dos montes, o sea, es muy difícil, las referencias son... Entonces, por lo general, se tienen que cruzar varios datos, no solo la información documental de bosquejo, sino también algo de información oral, de orientación, de estudios del paisaje que hacemos nosotros a través de los años, o sea, cómo va evolucionando el paisaje. Y bueno, y ahí es cuando se proponen qué zonas abordar. Esto se hace en conjunto, o sea, no lo hacemos solo nosotros o uno solo, sino que son varios meses de discusión en el equipo. Y una de las dificultades asociadas está en que en la mayoría de los casos no hay forma de repreguntar, de ahondar en esa información. O llega algo que es anónimo, o es una información que viene a través de un intermediario, que no lo vio, no lo vivió y lo está relatando. Y no podemos llegar a esa fuente original porque no quiere o porque normalmente nos dicen que falleció. Entonces no se puede repreguntar, no se puede... profundizar en los detalles y terminamos básicamente con cosas muy genéricas que no hacen referencia a un detenido desaparecido en particular, salvo excepciones. Entonces terminamos en búsquedas muy extensas, no sabemos exactamente de qué o cuántas personas. Con este cruce de información que dicen mis colegas, es como logramos de alguna manera achicar un poco la gran magnitud de la tarea, ¿no? Cruzando toda esta información, pero uno de los mayores obstáculos es justamente ese, no tener información de primera mano y de buena calidad. Con una base de indicios que nunca son precisos, el equipo elabora un plan de trabajo anual.
Los lugares que determinan para buscar pueden ser fruto de nuevas declaraciones o del largo proceso que vienen llevando a cabo. Así, dentro de determinados límites perimetrales se van atacando distintas zonas. En el Batallón 14, por ejemplo, este es el perímetro y estas son las zonas que se intervinieron hasta 2020, aproximadamente un 2,3% del total del terreno. El 13 es una de las unidades en las que más se avanzó. Este es el perímetro y esta es la zona intervenida, aproximadamente un 70% del total del terreno. En la Chacra de Pando, estos son los límites y esta es la zona excavada entre 2005 y 2006, aproximadamente un 16% del total del terreno. Con el pasar del tiempo, la metodología cambió, dicen las antropólogas, para que no quede ninguna parte de esos perímetros sin rastrillar. ¿Cómo se excava en busca de restos humanos? ¿Cuál es la metodología que se aplica? Al ser terrenos tan amplios, el abordaje que se tiene que hacer con el tiempo y con los condicionantes que tenemos es lo que se emplea es la retroexcavadora. O sea, no es lo que en una arqueología clásica se utiliza, el trabajo es manual. Esto es como muy particular del trabajo nuestro con la información que tenemos y con las características de los terrenos. Entonces, en realidad, sí, lo que excavamos, nosotros en realidad previo a la excavación, lo que se hace es un acondicionamiento del terreno, se desmaleza, se limpia, se hace un levantamiento planimétrico, o sea, se levanta un plano, pero previo al levantamiento lo que hacemos es grillarlos, hacemos cuadrículas. Ahora las cuadrículas hace un tiempo son de 10 por 10 metros, o sea, es como un cuadriculado, que es lo que nos permite hacer el levantamiento planimétrico, o sea, dibujar en un plano las referencias espaciales que nos interesan y las excavaciones, las intervenciones que vamos a hacer. Y en esas cuadrículas es que la máquina realiza trincheras, que le llamamos trincheras, son excavaciones que dependiendo del tacho de la máquina, su ancho, que tienen más o menos 5 metros de largo, y son excavaciones que se hacen contiguas una a la otra, no se deja testigo o espacio entre ellas. Y lo que se va haciendo a medida que se va excavando es hacer un control de la estratigrafía, o sea, de lo que son los perfiles, las paredes de la excavación, que es lo que te permite ver si el suelo está natural o si hay alguna interrupción, algún pozo, algo que no sea antrópico, o sea, que hubo intervención humana, y las plantas de excavación. En cada lugar se establece una cautela, es decir, una especie de burbuja a la que solo pueden ingresar los antropólogos y personas allegadas a la investigación. Pero, ¿hay algún denominador común en los sitios en los que aparecen restos en Uruguay? En general, son lugares que no están a la vista de las personas que... El ocultamiento es... Que de alguna manera transitaban por esos predios, ¿no? No están ni debajo de edificios, sino que están en lugares alejados, con algún vínculo con caminería. Entonces hay la posibilidad de llevar un vehículo y caminar, sí, un poco, pero hay una posibilidad de llevar un vehículo para traslado del cuerpo o de las herramientas, porque no se olviden que en más de una ocasión tuvieron que utilizar herramientas no solo palas, sino picos para lograr hacer las fosas. Entonces, y llevar la cal, o sea, hay muchas cosas que se tienen que trasladar hasta el lugar, además del cuerpo. Pero sí hay una constante de vegetación, ¿no? Es una zona que o tiene árboles, tiene monte, o tiene vegetación arbustiva que permite que se haga una fosa y que no se pueda ver de lejos, ¿no? El cambio en el paisaje que genera una fosa dura bastante tiempo. Sin embargo, son lugares que tienen ese ocultamiento de la vegetación. En cuanto a las características del enterramiento, hay algo que también ha aparecido en todos los hallazgos: el uso de la cal. Respecto a esto hay dos teorías. Por un lado, que se utilizaba como forma de evitar la identificación de la persona, ya que podría afectar el tejido blando, y por otro lado, que se podría utilizar como forma de enmascarar el olor a la descomposición o evitar la atracción de insectos. A lo largo del tiempo también se ha especulado con qué grupos de personas podrían estar en los lugares en los que se ha ido excavando. Sobre esto, las antropólogas dicen que si bien pueden surgir hipótesis, no son concluyentes. Si mirás la información oficial de lo que está volcado en la Comisión para la Paz y en los informes a Tabaré Vázquez, incluso hay contradicciones de en qué predio militar estarían enterrados y habrían sido desenterrados los restos de cada una de estas personas. Lo que hasta ahora nos permite cada hallazgo es justamente sumar un poquito más de información que nos permita entender cómo funcionaron esos contextos represivos y esos círculos, ¿no? de a dónde iba la persona y cuál era su destino final.
Por eso decimos que esta identificación y todas nos van aportando siempre, y seguramente esta también para entender más. Creo que lo que ha sido más informativo en realidad son los testimonios de los sobrevivientes, que vieron a los detenidos en tal lugar, y esos, por ejemplo, los dos restos del ex batallón 13, tienen una coherencia con ser ubicados ahí porque estas personas fueron vistas, fueron detenidas y torturadas en el Servicio de Material de Armamento, en el 300 Carlos. En el caso del batallón 14, bueno, hay distintas versiones de si habrían estado en la tablada, habrían sido vistas en la tablada, o en la casona, y se habría utilizado el 14 como lugar de enterramiento, aparentemente, y no o por lo menos no hay nada muy sólido para decir que estuvieron detenidos ahí. La chacra responde a la Fuerza Aérea. Entonces se esperaría que en determinados operativos y que determinados centros de detención clandestinos y determinados tiempos están relacionados con estos lugares, pero también nos genera incertidumbre porque en ese sentido en el ex batallón 13 tendrían que haber aparecido más restos porque hay más personas cuyos nombres los tenemos resaltados en la pared, en nuestra línea de tiempo, que tendrían que estar relacionados con el ex batallón 13. Entonces es una gran incógnita saber, bueno, si están en algún otro lugar del ex batallón 13 que no fue abordado, si quizás hubo otro circuito que no conocemos. Hay preguntas ahí importantes. Las expertas también señalan que todos los restos que se han encontrado son enterramientos primarios, por lo que no hay evidencia de que haya restos que se hayan exhumado e inhumado en otro lugar. Pasaron alrededor de 50 años desde que las personas que se buscan desaparecieron. ¿Cómo afecta a la búsqueda el paso del tiempo? No hay un tiempo. No es que a partir de tantos años ya no va a ser posible tal cosa, porque es muy variable. Y lo hemos constatado en estos hallazgos. Por ejemplo, la proximidad con el agua es mala, conserva muy mal los restos. El estar enterrados en una barranca, como fueron los restos después identificados por Bleyer, es un peligro de alguna manera para la integridad de esos restos, porque bueno, se pueden perder al estar ahí en ese lugar. Con las rectificaciones o las limpiezas del Miguelete se podían perder los restos en unos años, por ejemplo, ¿no? En el caso de este hallazgo, lo que sí afectó mucho los restos son las raíces. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, va a jugar siempre en contra. Siempre. Mientras más tiempo pase, más deterioro, más posibles variables de humedad, de pH del suelo, de fauna, de flora, todo eso nos va a jugar en contra, incluso en lo genético también. Lo que nos dicen los genetistas es que la cal está siendo como el elemento que está ayudando a preservar el material genético en los casos de Uruguay, que hasta ahora han sido todos acompañados de cal. Eso juega a favor. Pero sí enmascara o dificulta muchas de las determinaciones en el laboratorio, porque hay zonas de los restos óseos que están dañadas. Entonces hay determinaciones o estimaciones que no las podemos dar con precisión y con certeza, y sí, eso sí tiene que ver con el tiempo.